Bienvenidos estudiantes herrerianos a esta nueva clase invertida del curso de Economía. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante que es considerado una base importante dentro de las actividades económicas que desarrolla el hombre en este sistema o en este mundo capitalista. Sí, estamos hablando justamente del proceso económico. Antes de empezar a hablar más a fondo acerca de este grandioso tema, primero vamos a definirlo y vamos a decir que el proceso económico es un conjunto de actividades económicas que el hombre va a ir desarrollando para poder satisfacer sus necesidades. No nos olvidemos que el ser humano tiene necesidades ilimitadas en número, por lo tanto es necesario tratar de satisfacerlas para poder tener una vida de calidad. Es por eso que la finalidad importante de este proceso es justamente satisfacción de necesidades. ¿Sí? Ahora vamos a ver cada una de estas fases. ¿Sí? Tenemos la producción, tenemos la circulación, tenemos la distribución, el consumo e inversión. Son las 5 fases que mueven justamente a este proceso económico. Y si se puede observar en las diapositivas, podemos observar que en la parte de la producción hay 3 elementos, a la cual lo llamamos naturaleza, trabajo y capital. Son los elementos clásicos, son los elementos fundamentales para que la producción, que es otra cosa que elaborar o transformar, se lleve a cabo. Ahora observamos que en medio está otro elemento más, que es justamente la empresa, en la cual es donde se va a dar la combinación de esos 3 primeros factores que habíamos hablado, que repito, naturaleza, trabajo y capital, ¿no? Y luego la generación del producto, en la cual tenemos al costado, que son los bienes y servicios. En el caso del Estado, también participa dentro de la producción como un ente regulador o fiscalizador. Ahora observamos en la parte de arriba la circulación, observamos ahí gráficos en donde podemos definir que la circulación es aquella fase del proceso económico en donde se va a dar el traslado de los bienes y servicios producidos a los diferentes mercados. ¿Sí? En los mercados, ¿por qué? Porque justamente es ahí en donde se va a encontrar el ofertante y el demandante. Ahora, antes se definía el mercado como un lugar en donde se encontraban o intercambiaban esos 2 elementos, el ofertante y el demandante. Pero ahora podemos decir que el mercado vendría a ser aquel sistema en donde se encarga de unir para que se interactúe los 2 elementos, que es el ofertante y el demandante, que puede ser a través de vía telefónica, puede ser a través de internet, ¿no? Ya no necesariamente tenemos que hacerlo en un lugar determinado. Y observamos el otro factor, que después de la circulación viene justamente la distribución. Una vez que esos productos han sido vendidos en esos mercados, el dinero recaudado justamente de las ventas se va a generar justamente la retribución de los factores que han participado en la producción. Como observamos en la diapositiva, tenemos la naturaleza, cuyo retribución sería la renta, tenemos el trabajo, cuya retribución es el salario, el capital recibe interés, la empresa recibe ganancia y el Estado recibe justamente los tributos. Ahora, supongamos que yo sea el dueño de la empresa. Como dueño de la empresa, ¿en cuál de factores me colocaría yo? Clarísimo, nos colocaríamos en el factor trabajo, ya que yo vendría a ser un trabajador más de la empresa que yo mismo he constituido. ¿Pero por qué? Justamente porque la empresa pasaría a ser una persona independiente, una persona jurídica, de las cuales cuenta con sus propias necesidades y yo tengo mis propias necesidades. Nunca el dueño de una empresa, el que ha constituido la empresa, no puede mezclar las necesidades personales con la de la empresa, ya que esta es una entidad independiente. Ahora vemos la parte de abajo, que viene el consumo. El consumo justamente viene por parte del salario que recibe el trabajador, en la cual yo voy a utilizar ese salario para poder adquirir bienes o servicios necesarios para la satisfacción de mis propias necesidades.
¿sí? En este caso, no nos olvidemos que para que este circuito se llegue a dar sin ningún problema del salario, tengo que destinar un porcentaje que no está dentro del consumo que yo utilizo para satisfacer mi necesidad, a la cual yo le voy a considerar o lo voy a llamar como ahorro. Ese ahorro que va a permitir que se genere justamente la inversión, para que la inversión provoque el aumento, el crecimiento o la continuidad de la producción, y de esa manera el proceso económico siga moviéndose de una manera eficaz, de una manera determinante dentro de las actividades económicas. Ahora vamos a ver cada una de ellas muy detenidamente. Como te dije hace un momento, la producción es la que genera bienes y servicios, para que el ser humano tenga la facilidad de poder satisfacer sus necesidades adquiriendo justamente estos productos. ¿Sí? La combinación de los tres factores, acuérdate, naturaleza, trabajo y capital, es justamente lo que da la creación o la elaboración de los productos que vamos a utilizar. Ahora, los otros dos factores, como empresa y Estado, son los que se encargan de organizar y fiscalizar cualquier movimiento que se dé sobre la combinación de esos tres factores importantes. Observamos ahí un ejemplo a través de los gráficos, la diferencia que hay justamente en el factor naturaleza, ¿no?, que se genera en la producción, la materia bruta, la materia prima y el insumo y el bien final. ¿Sí? A través de los gráficos podemos ver la diferencia que existe en cada una de ellas. Ahora vamos a lo que es la circulación. Habíamos dicho que la circulación era el traslado de los productos hacia los mercados para que éstas se puedan vender y puedan ser utilizadas para satisfacer las necesidades de quienes las compren, quienes adquieran el producto. ¿Sí? Acuérdate que habíamos dicho que en los mercados es donde se va a dar la relación o la interrelación entre el ofertante y el demandante. En el mercado se van a fijar los precios, ahí se va a dar el intercambio, ya sea directo o indirecto. El intercambio directo, en otras palabras, le podemos llamar como el trueque, y al indirecto le podemos llamar como un intercambio capitalista, ya que en él está de por medio el dinero. Y también no te olvides que en la circulación es donde se forman los mercados que van a determinar justamente el producto o el servicio que esté al alcance. Como tercera fase tenemos la distribución. Acuérdate otra vez acerca de que la distribución es la repartición de la riqueza adquirida en la circulación para todos los factores que han participado en la producción. ¿Cuáles son esos factores? Te los repito otra vez: naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Y cada una de ellas tiene la retribución que se va a dar justamente dentro de esta fase. Como la naturaleza, el alquiler, renta o arrendamiento; el trabajador, ya habíamos dicho, el salario; capital, interés; empresa, beneficio o ganancia; y el Estado recibe los tributos. Luego tenemos el consumo. El consumo se va a dar, como habíamos dicho, dentro del salario que a mí me corresponde, dentro de los ingresos que de manera personal yo voy a ir adquiriendo por mi actividad, por mi trabajo, por mi labor. Por lo tanto, es el uso de bienes y servicios que yo voy a adquirir para satisfacer mis necesidades. Hay dos tipos de consumo: un consumo productivo y un consumo humano. El consumo productivo justamente es aquel consumo que lo realizan las empresas, en la cual va adquiriendo recursos para poder generar producción. Y el consumo humano es lo que realizamos nosotros las personas de manera individual, en la cual adquirimos los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuáles son los factores que influyen en el consumo? Simple: los ingresos que yo recibo o los ingresos que recibe mi familia, el precio, los gustos, y también tiene que tomarse en cuenta la estación en la que me encuentre. Y tenemos la inversión, que es la adquisición de bienes para generar producción. ¿Sí? Implica el inicio del nuevo proceso. ¿Sí? Con él se da el nuevo proceso económico. ¿Sí? No puede realizarse la inversión en dinero. Para generar inversión es necesario el ahorro. Es por eso que yo le dije anteriormente que dentro del consumo tenemos que destinar un porcentaje que no esté dentro de nuestras necesidades y que sean destinadas solamente para generar inversión. ¿Sí? Y en síntesis, acá tenemos lo que habíamos hablado hace un momento: la definición del proceso económico, conjunto de actividades que el hombre realiza para satisfacer sus necesidades; producción, generación de bienes y servicios; circulación, trasladar esos bienes hacia los mercados; distribución,
retribuir a cada uno de los factores de la producción, el consumo, la utilización de mercancías para satisfacer mis necesidades y la inversión, que es la fase en donde se va a repotencializar a la producción y para que el proceso económico siga circulando. Bueno, estudiantes herrerianos, esto fue todo con respecto a nuestro proceso económico. Repito, la base de cualquier actividad económica que realice el hombre para poder satisfacer su necesidad. Pero antes de irme, déjame dejarte una preguntita para poderlo analizar dentro de clase. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué el proceso económico vendría a ser la base importante de la economía de un país? Te lo dejo para que investigues y dentro de la clase de economía vamos a poder intercambiar ideas. Bueno, estudiantes herrerianos, eso fue todo. Gracias y no te olvides de darle like a nuestras clases invertidas.